Maru, vos comenzás a grabar la, Sí, ya la... inicié. Ya inicié. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a toda la gente que se ha conectado por su tiempo. Bueno, y agradecer sobre todo a la gente de IPF que quiere poner a consideración de todos ustedes un problema que están teniendo con con la unidad de platforming. Eh, Como todos ustedes saben, las unidades de platforming ya son unidades que tienen muchos años de corrida. Los problemas más comunes son contaminación de catalizador, eh, los problemas en las regeneraciones, normalmente ahí no se neutralizan bien eh, en el proceso de regeneración, entonces tenemos problemas con los aéreos. Y luego tenemos otros problemas que son ya de metalurgia, con el tema del hidrógeno y todo ese tipo de cosas. Y quizás ya estaríamos pensando de que siendo una planta con tantos años no aparezcan nuevos problemas, pero sí los hay. Los tecnólogos, en este caso UOP, tiene su librito de todos los troubleshooting que han encontrado en el mundo, pero siempre aparece alguno nuevo. Y esta conversación está dirigida a la gente que está estrechamente relacionada con el funcionamiento de las unidades, lo cual le agrega un valor especial al tema. No es un teórico, es gente que está relacionada con el proceso y que todos los días está mirando de que ese proceso, esa unidad tenga su máximo rendimiento. Entonces la gente de la refinería Luján de Cuyo, YPF, va a mostrarnos cuál es el problema y ver qué ven ustedes que puedan aportar para mejorar este tema. Así que adelante, Agustín, gracias por el tiempo que te has tomado en hacer la presentación y adelante. Bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por el espacio. A ver, la realidad, como comentó Ricardo, es que venimos dando... Prendé la cámara, así te ven y vemos las dos cosas. ¿Ok? Bueno, antes que nada, bueno, agradecerles por su tiempo. Sé que es complicado por ahí juntarnos o escuchar, tratar demasiado tenemos con el día a día nuestro que por ahí darnos una mano. Realmente esto es un problema que estamos teniendo en particular ahora, no es algo que ya está solucionado. Hemos hecho varias acciones que se las queremos compartir. Y bueno, la intención de la reunión, como comentó Ricardo, es a ver, entender o que nos puedan ayudar a entender este problema que tenemos para afrontar la regeneración próxima que viene para el paro y el ciclo que viene. A ver, realmente nuestro mayor interés, lo que nos queremos llevar digamos, lo que venimos preguntando de esta reunión es cómo encarar el próximo ciclo. El ciclo ya vamos a llegar a un momento donde vamos a regenerar y vamos a arrancar. El problema es que si la causa raíz no está solucionada, el ciclo que viene es esperable que tengamos el mismo problema. Así que bueno. Bueno, ahí le hago una presentación más o menos institucional de YPF en Argentina, como nosotros estamos ubicados en la refinería Luján de Cuyo. El índice de complejidad de Solomon de la refinería es de 11. Somos la tercera refinería más grande, o la segunda tercera entre Shell y nosotros, más grande del país. Primero está La Plata, después estamos ahí. Procesamos 105.000 barriles día y hicimos un revamping hace 2 años donde estamos procesando en eventuales oportunidades 111.000 barriles por día. El esquema de la refinería Luján de Cuyo, bueno, este es aproximadamente el esquema de refinado que tiene. Tenemos 2 unidades de topping, bueno, una unidad de vacío, un hydrocracking, 2 unidades de coque, un catalítico, todas las plantas satélites de catalítico
y el tren de naftas, donde tenemos el tren de isomerización, el tren de platforming, el tren del reformado de naftas. Bueno, nuestras cargas, o sea, nuestra carga o nuestro sistema somos en el mercado, o sea, en el pool de naftas de la refinería somos el mayor aportante de ron con alto de ron barril, digamos, entre volumen y ron. Y bueno, acá la importancia de nuestra especificación de ron radica en que cada golpe que tiene o cada desvío que tiene platforming impacta directamente en la cadena de producción nuestra, porque al ser el componente de mayor octano, es el que más nos complica para la formulación posterior. Por eso también nos interesa y nos apremia tanto esta problemática que estamos teniendo. Les cuento un poco el antecedente de la planta. La unidad de reformado de naftas de Luján se puso en servicio en el año 1971 con una tecnología de UOP, de reactores radiales. Son 3 reactores en serie. La presión de operación en ese momento era de 28 kilos. Después, en el año 1994, se hizo un revamping. Se pasó la carga de la unidad a 1.600 metros cúbicos día y se opera a 14 kilos. En la actualidad estamos trabajando a 14 kilos y la unidad, la carga máxima estamos poniendo en 1.750. En alguna ocasión hemos querido 1.800 como prueba, todavía no lo hemos podido lograr, metros cúbicos día. Y bueno, hace tres ciclos anteriores, en el año 2018, se cambió el catalizador por este nuevo, también tecnología DUOP. Bueno, los rendimientos de los productos que nosotros tenemos más o menos están acá descritos. Tenemos 82% de la pureza de hidrógeno, esa es la pureza promedio en el ciclo. El rendimiento del reformado es 84%. 10%, bueno, es el hidrógeno que exportamos, el LPG en 4,4 y el fuel gas en 1,2. La especificación que buscamos objetivo nosotros del RON es 98. Habitualmente por temas de planificación estamos entre un 98 y un 97,5, dependiendo el blending, en lo que nos diga el programador PIMS, qué es lo que tenemos que tener. Y el ciclo esperado de este catalizador entre regeneraciones es esperable que sea por lo menos de 18 meses y esperable a 24 meses. O sea, la base que le ponemos son 18 meses a llegar a 24. Las propiedades de la carga. A ver, la propiedad de la carga del catalizador, bueno, la especificación de contaminantes, el azufre y el nitrógeno tiene que estar inferior a 0,5 ppm. La carga normal son los 1.700 metros cúbicos día. La carga máxima 1.850, no probado todavía, sería la carga de diseño del catalizador. Y la carga mínima, 960 metros cúbicos día. El catalizador cargado es el R560 de UOP. Bien, estas especificaciones en las técnicas 3,5 aromáticos, que es la especificación también que pone UOP, es de 84,75. Bueno, acá hay varias cosas para hablar que las vamos a desarrollar un poquito más adelante. El RAM objetivo 98, el tiempo esperado de ciclo de entre 18 y 24 meses y la reacción hidrógeno-carburo mínima es de 6,2. La curva de destilación, el punto inicial en 106 grados y el punto final 180 grados. Eso es lo que se espera del catalizador para durar ese tiempo de ciclo. Bien, acá tenemos caracterizadas las corrientes. Esta presentación va a quedar para que la puedan ver después. Habitualmente las naftas de topping, procesamos naftas de topping, tienen piona. Esta es la caracterización de la carga del topping, más la nafta de la desulfuración de diésel que entra en el mismo lugar en el sistema de carga nuestro, por eso la contamos juntas. Acá le hemos segregado el piona, lo hemos dejado segregado. La corriente de topping 4 son las naftas de topping, ¿sí? Y la nafta que sería la nafta del Isomax, ¿sí? La nafta del hidrocracker entraría por acá. Esta es la carga combinada y este es el piona de la carga combinada, ¿sí? Bien. Si ustedes ven, yo vuelvo para que empiecen a ver más o menos dónde
tenemos algunas de las pistas de los problemas que tenemos. Entre los problemas propuestos en la oferta técnica que se propusieron en su momento, tenemos una cantidad de nafténicos de 41% en volumen, y el peón en la carga combinada nos está dando 28,95. Un valor, por ahí un dato agregado, a partir del año pasado se empezó a procesar un poco más de shale oil. Acá, bueno, en Argentina se está procesando bastante shale oil con la explotación de vaca muerta. Entonces la canasta de crudo nuestra nos va cambiando a procesar cada vez más shale oil. Ese shale oil tiene, aparentemente por la caracterización que tenemos, algo más de parafina y algo menos de nafténicos en la carga combinada. Esta es la situación actual de la planta, como está, como se ve. Estos son los 3 reactores, el acumulador de carga. Tenemos un intercambiador de carga fluente, que es un intercambiador de placas, un Packinox, tecnología Alfa Laval. Este es el primer reactor, donde tenemos el 20% del catalizador. Este es el segundo reactor, donde tenemos el 30%, y el tercer reactor, donde tenemos el otro 50% del catalizador. Los delta T actuales, esta es la operación actual del día de ayer. ¿Sí? El delta T del primer reactor en menos 74 grados, menos 18 grados el delta T del segundo, y prácticamente en 0 o menos 1 el reactor el delta T del tercer reactor. Bueno, el rendimiento del LPG lo tenemos bastante más alto, lo tenemos en 7% aproximadamente, del 4 que nos pide la oferta. Está bien, estamos a una temperatura de reacción de 523 grados. O sea, estaríamos a fin de ciclo, relativamente a fin de ciclo. Nuestro fin de ciclo esperado, si bien el catalizador te hace llegar a 535 grados, o puedes llegar a 535 grados, nosotros habitualmente vemos una falta de sensibilidad a la temperatura a partir de los 500 en los ciclos anteriores. En 525 para arriba ya el aumento de temperatura no surge, no hace nada en el RON. El octano que estamos obteniendo es de 96 puntos, o sea, 2 puntos abajo de lo esperado. El MON en 86. Y bueno, la otra propiedad que es el benceno en 1,4. Bien, este es el resumen del ciclo. La unidad de plataforma empezó a trabajar en marzo del año pasado, o sea, salimos del paro de regeneración a partir de los últimos días de marzo del 2020. Los últimos días de marzo del 2020 empezó la pandemia acá en Argentina. Entonces, bueno, hubo un tema de demanda de mercado donde la nafta, la cantidad de nafta la demanda de mercado de nafta bajó tanto que tuvimos que operar el ciclo a baja carga hasta septiembre, que empezaron a haber más las restricciones de circulación que hubieron. Se empezaron a levantar, entonces el mercado se empezó a reactivar de nuevo. O sea que estuvimos trabajando prácticamente 6 meses a una baja carga. Esa baja carga nunca bajando la carga de diseño, que son los 960 metros, sino trabajando a 1.600 metros cúbicos día. O sea, 100 metros por arriba de la carga de diseño. ¿Sí? Bien. En diciembre del 2020 empezó a haber un cambio en la canasta de crudo por el crudo shale oil, donde vemos esa reducción de los nafténicos en la carga. En febrero del año, o sea, de este año, a partir de este año, en enero no tuvimos mayores inconvenientes, por lo menos no los supimos detectar. En febrero del 2021 empezamos a tener algún problema para sostener el RON, digamos, lo que era sostener a lo mejor un grado, sostener 3 semanas el RON tranquilo, en una semana se nos empezó a caer. Y levantábamos la carga, bajamos la carga, subíamos la temperatura, bajamos la temperatura y no había el RON, lo sosteníamos a lo mejor 3, 4 días, 5 días y se volvía a caer. Ahí empezó todo este trabajo que empezamos a desarrollar. En abril-mayo se comienza a ver una aceleración bastante marcada de la desactivación del catalizador, donde ya, por más que le dáramos temperatura o tuviéramos algún estímulo con la temperatura, no teníamos posibilidad de levantar el RON. No lo sosteníamos más de 2 días. Levantábamos y nos quedábamos afuera igual del dato esperado. El dato esperado que se nos pidió entre abril y mayo fue un dato 97.2 de ROM. Para que se den una idea, no llegábamos al 96.3. O sea, estamos un punto abajo permanentemente.
En mayo observamos este desvío, ya era más severo porque ya le dábamos temperatura y decíamos, bueno, estábamos en 509 grados, decíamos, bueno, le damos 1 grado a ver qué pasa, le damos 2 grados a ver qué pasa, le damos 2 grados y ni se movía el catalizador. En junio, misteriosamente, ahí ya le vamos a contar por qué, no tan misteriosamente, pero hubo algo que fue la punta del iceberg donde empezamos a ver esta resolución del problema. Empezamos a mantener el RON de nuevo en 97.1, está bien, una temperatura bastante más alta de la que teníamos, pero todo el mes de junio, desde el 1 de junio al 30 de junio, pudimos mantener el RON en promedio 97.1, sin modificar la temperatura. Bueno, llevamos 8 días de julio y otra vez hemos tenido algún movimiento donde estamos un poco más abajo. ¿Qué metodología de trabajo usamos? Bueno, empezamos con el troubleshooting genérico de la planta, después el troubleshooting que hemos hecho en algún simposio interno IPF entre Refinería de Plata y Refinería de Juan de Cuyo. Tuvimos reuniones con UOP, donde UOP más nos desconcertó porque realmente, a ver, ¿qué es lo que nos desconcertó UOP? En febrero, cuando empezamos a tener problemas, la proyección del ciclo le daba para septiembre, y cuando hicimos la proyección del ciclo en mayo, la proyección del ciclo de mayo era para parar en junio, o sea, era para parar en 10 días. Entonces, algo en el medio pasó porque la incertidumbre entre febrero y abril fue tan grande como para nosotros como para UOP también, ¿sí? Bueno, empezamos a hacer algunas pruebas de campo, que ahí ahora se las voy a detallar, y bueno, empezamos a hacer un plan de acción para salir de esta posición. Una cosa para aclarar, el paro programado de nosotros es para agosto o sea, para el 15 de agosto, mediados de agosto de este año. El paro de regeneración. O sea, tendríamos un paro a los 18 meses de haber iniciado el ciclo. O sea, dentro de un mes y días. Acá, como pueden ver, esta es la curva de desactivación. Acá, ¿qué se compara? Se comparan, vamos haciendo un historial de cada ciclo y lo vamos comparando, lo vamos superponiendo. El marroncito, este de acá, este que se ve acá, es el ciclo actual, donde se ve que en febrero, a partir de los 14 kilos de metros cúbicos de carga por kilo de catalizador, empieza una desactivación exponencial que no cumple las reglas que va cumpliendo el ciclo anterior, o sea, los ciclos anteriores. Acá el azul eso fue otro simposio que tuvimos, donde aprendimos una contaminación con fenoles que tuvimos en la carga. Por esa desactivación tiene una explicación, ese fue el ciclo anterior. Pero el ciclo actual, esta desactivación no la estamos pudiendo predecir, ¿sí? Ni nosotros, ni tampoco UOP, ¿no? El modelo riguroso de UOP tampoco lo está pudiendo predecir. Bien, lo más importante por ahí es la sensibilidad a la temperatura, que eso es lo que nos llama la atención. Ayer subimos 1 grado de temperatura y sin embargo no podemos conseguir un dato bueno de ROM. Bueno, acá están listadas todas las posibles causas. Ahí yo esto, bueno, va a quedar en la presentación. Esto es el orden más o menos que hicimos. Hicimos una tabla causa-efecto donde empezamos a ver todas las posibles causas y los síntomas que teníamos y las posibles causas de esto. Bueno, empezamos para poder descartar y acotar un poquito el mapa. Yo creo que todos los que tienen un platforming, operan un platforming, creo que el abanico grande de soluciones que tiene es un laboratorio en línea, digamos, esta planta. Así que por ahí tenemos tantas cosas para hacer que por ahí había que ordenar un poco, ver los síntomas claros para ver qué es lo que teníamos. Entonces, bueno, le empiezo a contar los síntomas que teníamos ya en lo concreto. Estos son los draggers de cloro. Empezamos a ver algo con el cloro. A ver, estos son los draggers de cloro donde el dragger de cloro en el reciclo, donde empezamos a ver, esto es el dragger de cloro de marzo, tenemos 97.2 de RON promedio. Acá estamos más o menos oscilando la ppm de cloro en el reciclo. Históricamente, a ver, esto en UOP nos pide inferior o que sea de 0,1 ppm el cloro en el reciclo. Habitualmente en el platforming de acá de Luján, históricamente sí hemos tenido un valor entre 0,5 y 1 ppm. O sea, un valor parecido al que tiene marzo, o sea, un valor así parecido, al que tiene junio. ¿Sí? Esos son los valores más o menos que siempre hemos tenido históricamente acá.
en alguna discusión con un UOP hemos llegado a la conclusión que cada cloro en cada lugar es distinto y en los draggers se reflejan distinto. Hay refinerías que no encuentran nunca cloro y hay refinerías que encuentran cloro en exceso. Digamos. Nosotros seríamos una refinería que encuentra cloro en exceso, pero dentro de los valores normales históricos de la planta. A partir de abril y mayo hemos tenido valores, empezamos a tener una disminución del RON, no sostenible, da 96,3 de promedio, 96,7, y el cloro se nos empezó a ir a 2 ppm, aproximadamente 2 ppm. ¿Sí? En junio encontramos una estabilidad que ahí más adelante les vamos a mostrar a qué se atribuimos, donde tenemos un RON de 97 nuevamente y un dragger más parecido al histórico, parecido al de marzo. ¿Sí? Ahí empezamos a evidenciar que había algo, la dosificación de cloro estaba bien, era la misma dosificación de cloro que hemos tenido, que se ha hecho siempre, digamos, esto se ha medido, bueno, por ahí se lo muestro más adelante, pero las reacciones indirectas, las mediciones indirectas de cloro, lo que es la reacción de metano y la reacción de livianos, están las dos en caja, están dentro de los valores de confianza. Sin embargo, la medición directa nos daba muy alta. Entonces, ahí nos empezó a hacer ruido que algo nos empezaba, o teníamos algo en la matriz ácida que se nos estaba moviendo. Pero bueno. Otra cosa curiosa fue la humedad. Nosotros veníamos de un ciclo donde habíamos tenido una contaminación con fenoles, donde la humedad se nos había ido a 50 ppm en el reciclo. Era infernal hasta que encontramos que eran fenoles y bueno, tuvimos que regenerar en un paro que nos duró, entre paro y paro duramos 7 meses, pero la humedad no la podemos controlar. A diferencia de ese ciclo, hoy la humedad no la podemos levantar. Hemos ido a triplicar, cuadriplicar la cantidad de humedad que le metemos de lo que debería ser teórico, sin embargo en el reciclo no leemos una humedad mayor. Hay una realidad que los analizadores de humedad muchas veces no son lo más confiable del mundo, entonces, bueno, nos guiamos con la relación de metano y la relación de livianos. Esta relación, las dos se encuentran dentro de los intervalos de confianza o esperables, pero lo raro es que por la experiencia de los fenoles, nosotros cuando teníamos mucha humedad, esa humedad en el reciclo se veía esa humedad. Vos abrías para hacer la muestra del dragger de cloro, nosotros veíamos esa humedad en el mismo caño, veíamos esa cantidad de humedad. Por ahí no estamos, o sea, no entendemos por qué no podemos levantar esa humedad. ¿Qué pasó? En junio, cuando nos íbamos a disponer a probar de levantar la humedad desprofeso y ir al triple de humedad o al cuádruple de humedad, esta prueba la hicimos al principio, queríamos hacerlo de forma sostenida, hacerlo todos los días. Nos empezó a ver en el RON, entonces, bueno, desistimos por eso, porque un tema que ya no tenemos que llegar al paro de agosto, entonces, bueno, medio que nos frenamos porque pensamos que habíamos encontrado algún equilibrio en el balance agua-cloro. El balance agua-cloro, tanto como nosotros como por UOP, no lo vemos fuera de caja, no está en valores extraños. Ellos ven, sí, que a lo mejor podríamos, por la medición de humedad tendríamos que estar más alto y por la medición de cloro tendríamos que estar más bajo, pero por las mediciones indirectas estamos bien, no estamos afuera. Así que fue algo que no le revistió mucha importancia. Sí, lo que nos llama la atención es lo físico de esta medición. Las 2 ppm que nos marca el de cloro, que eso no es normal. Eso no lo vemos normal nosotros en nuestra planta. Bien, otra evidencia encontrada, perdonen por la foto, pero la foto es vieja, está medio corrida, pero esto es un tema del reformado en el año 2018, donde teníamos un RON de 98 y el actual. A ver, nosotros por la cantidad, ¿se escucha ahí? Por la cantidad de aromáticos que tenemos, 62,94 contra 62,7, lo encontramos que estamos en valores similares. La cantidad de nafténicos que tenemos es un punto más en el reformado de hoy. Las parafinas también tenemos un punto más, tenemos como si fuera un no convertido parafinas ahí, un punto más.
y las isoparafinas tenemos 1,7 puntos menos. Bien, esa diferencia que no la podemos ubicar por componente, la única diferencia, ahí la vamos a ver más adelante, cuál es la diferencia por componente, pero realmente no encontramos una diferencia tan significativa cuando hacemos por componente, tan significativa para ver una diferencia de 2 puntos de RAM. El peona de la carga sería el otro componente. La especificación que nos pide UOP es 84.75, el actual es de 82, el del año 98 es 84.05. Acá sí encontramos una diferencia muy marcada entre los nafténicos. Tenemos, en la carga anterior teníamos 39, 40% de nafténicos y ahora tenemos 29, o sea, tenemos casi 11 puntos menos, 10 puntos menos. Esos 10 puntos menos de nafténicos que tenemos, por ahí sí algo nos podrían llegar a explicar. Los 10 puntos de nafténicos que se fueron hacia otro lado, los tenemos actualmente en la carga en isoparafina. Bien. Uno de los planteos que nos hizo UOP es la necesidad de ver los puntos finales de las cargas. Los puntos finales de las cargas, ¿qué explicarían de alguna manera? Explicarían una mayor presencia si tuviéramos algún contaminante y si tuviéramos un punto final con la destilación D86 no se podría ver. Nosotros históricamente lo hemos hecho con la destilación D86 y UOP recomienda hacerlo con la destilación D86. Deberíamos ver, no podríamos ver, o sería ser capaces de ver un punto final muy elevado. O sea, tenemos un punto final fuera de lo que nos está pidiendo o lo que nos recomienda el fabricante catalizador, no deberíamos tener, no lo podríamos ver con esa curva de destilación. Sí se observó que había una diferencia entre el punto final y el 95 en una de las corrientes, donde, bueno, eso se ajustó, había una diferencia por un tema estructural de una corriente de topping, donde la corriente que va por la desnastadora tiene pocas etapas de equilibrio comparado con la que tiene la fraccionadora principal. Entonces, bueno, había un mal fraccionamiento donde el punto final se fijaba con una condición y el fraccionamiento en otra torre no se cumplía. Entonces, bueno, eso sí se puede ajustar. Se pasó de tener una diferencia de 18 grados a una diferencia de 9 grados. Acá pero seguíamos sin ver pesados, digamos, no podíamos encontrar pesados. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer a la corriente de reformado, empezamos a hacer piona a la corriente de reformado y compararlo con los pionas anteriores, ¿sí? ¿Qué queríamos buscar de alguna manera? En el reformado, encontrar nosotros, ¿qué es lo que nos llama la atención? Nosotros vemos la cantidad de aromáticos que en el ponderado es lo que más ron te da. Lo veíamos en un valor alto, un valor similar a los rones de 98. Sin embargo, no encontrábamos una diferencia en la parte interna, digamos, entre el carbono 5 y el carbono 11, no encontramos una diferencia. Entonces empezamos a sumar las corrientes para ver pesados, contando lo que dijo UOP, para ver pesados en la parte final de la destilación de la nafta. Que empezamos a ver que es verdad que tenemos una cantidad de pesados un poco más alta en lo que sería un piona de RON 96.3, en 3,12%, o sea, un 2% más de corriente de pesados versus livianos. O sea, que pesados, indudablemente algo en el fraccionamiento o algo en la corriente de carga tenemos. Los rones ponderados de la corriente pesada de carbono 10 y carbono 11 son un poco más bajos que los rones ponderados de los carbonos 6, 7 y 8 y 9. Entonces, bueno, eso nos explicaría que vemos la misma cantidad de aromáticos de alguna manera, pero no vemos la misma cantidad no vemos el mismo ron, vemos bastante o buena diferencia en el ron. No sé si se entiende por ahí o sigamos bien. Sí, muy claro, Agustín, Sí, gracias. adelante. Bien, vamos con lo otro.
PB6 y PB11, PB6 es el acumulador de carga, PB11 es la salida de reformado. Otra de las posibilidades que existía, que tuviéramos alguna contaminación en el paquinox o en el mazo fluente. Acá lo que a ver, la relación que se mide es la de carbono 9, o sea, la conversión de parafina C9. La conversión de parafina C9 está en un 93%. A ver, UOP pide que sea un 98, arriba un 98% esa conversión. Realmente nosotros en manuales que nos quedaron que tenemos Repsol y manuales de Axen, esa conversión puede ser superior al 90, tiene que ser superior al 92 y estaríamos en caja. Nosotros lo vemos con datos históricos y no tendríamos contaminación del cargue fluente, por lo que eso nos explicaría, si tuviéramos una contaminación, nos explicaría de alguna manera que un producto no convertido que nos saliera en la corriente de salida y la bajada de RAM. Realmente no es lo que... por lo menos no tenemos la evidencia concreta de esto. En el paro de la unidad nosotros hacemos el lavado y la prueba de presión del paquinox. En el último paro de regeneración que se hizo no tenemos evidencia de que haya una pinchadura en el intercambio de placas. Hay otra manera de verlo que es con el J-Approach de los intercambiadores, pero si una pérdida muy chiquita no se puede ver. Pero realmente con esto lo vemos. Otra cosa que nos desconcierta es la pureza de hidrógeno. La pureza de hidrógeno, históricamente, nosotros cuando llegamos al final del ciclo terminamos parando con una pureza de 74% en la pureza en el gas de reciclo. Arrancamos una pureza de 84 por ahí, terminamos parando con una pureza de 75% en el mejor de los ciclos y en 74. O sea, la pureza de hidrógeno es algo que no podemos, tenemos datos puntuales sí más bajos y se ve, si ustedes ven por acá, ven una tendencia que va bajando, pero con una desactivación de ciclo común, ¿no? Nosotros ya llevamos casi 18 meses, 17 meses con este ciclo. Sin embargo, no vemos que la pureza de hidrógeno vaya bajando. Eventualmente, o por casualidad, tuvimos en el mes de mayo, tuvimos una parada de un horno, una emergencia de gas que tuvimos acá, tuvimos que parar un horno de emergencia. En esa parada, en la puesta en marcha, hicimos el procedimiento UOP, el hot stripping, o sea, quedarnos a 480 grados durante un periodo de tiempo. Nos quedamos a 480 grados con alta carga durante la puesta en marcha. Realmente la pureza y los delta T, que ahí la actividad ácida está deprimida, no tenés cracking a esa temperatura. La actividad metálica se ve muy bien, ¿sí? Los delta T de los reactores muy bien. Le empezamos a temperatura y cuando empezamos a llegar a temperatura de reacción, ya se empezó a ver el craqueo. El peso molecular en el gas de reciclo había bajado, de hecho nos costaba mantener el envío del compresor. O sea, que claramente en ese momento teníamos alta pureza de hidrógeno y la reacción metálica se veía muy activa. Bien, otra cosa que nos llama la atención son el delta T de los reactores. El delta T de los reactores, para nosotros, o sea, si bien el delta T del reactor está casi positivo por el tema del final de ciclo, no lo vemos como una caída brusca de actividad o una caída brusca en el ciclo que, digamos, tuvimos una contaminación, típico cuando tenemos una contaminación con nitrógeno que se van recontra negativo, o una contaminación con azufre se van recontra, o se van hacia el lado de los positivos. Realmente no vemos algo concreto. Sí, lo que vemos que en el primer reactor el delta T se comporta distinto. Se comporta de alguna manera, fíjense, acá yo le pongo datos, menos 77, este es el delta T del primer reactor, menos 27, menos 4, menos 81, menos 27, menos 3, menos 81, menos 25. Siempre tiene tendencia el primer reactor de mantenerse más negativo que los otros dos. ¿Sí? Uno empezó a levantar alguna incertidumbre o algún ruido de decir, che, bueno, alguna contaminación, pero que no sea con los contaminantes típicos, que sean azufre y nitrógeno, ¿no? Pero bueno, el primer reactor fue
es algo que es llamativo, no nos caen los 3 reactores de la misma manera, los delta. Si uno, ahí puede comparar las gráficas, las puede hacer en todo el ciclo, el delta T del primer reactor es como se ha mantenido casi en el mismo valor, ha perdido 4 grados de delta T, mientras los otros han perdido mucho delta T. Es por esto que, bueno, los contaminantes tradicionales, lo que es azufre y nitrógeno, no los vemos, no hemos encontrado en el laboratorio, nosotros hacemos una muestra por día de contaminantes, lo hacemos en el acumulador de carga, o sea que eso tiene es como una capacitancia alta, y no encontramos un desvío de nitrógeno en azufre. Hemos hecho hasta pruebas de concentrarlo, nosotros tenemos algunas pruebas de laboratorio un poco más fuera de lo común, que concentramos la muestra, la destilamos al 50 y la hacemos a las 2 partes, al concentrado y al destilado, para ver si encontramos y no encontramos ninguna traza de contaminantes de nitrógeno en azufre. Nosotros, por lo que vemos, y por lo que vemos no estaría deprimida la actividad metálica, entonces apuntamos a encontrar una contaminación con nitrógeno de alguna manera, pero no la encontramos. Deberíamos encontrar inhibida la función ácida y no es lo que encontramos. Nos empezó a hacer ruido el tema de el primer reactor. El primer reactor, ese delta T más negativo de alguna manera, como si tuviera alguna función ácida deprimida, versus los otros dos. Pedimos contaminación con metales. Nosotros en la carga habitualmente no es algo que hacemos muy habitual. O sea, no es que no lo hacemos habitual, lo hacemos una vez por mes, pero no es un seguimiento nuestro grande. En el acumulador de carga, que es que es el PV6, ¿sí? Como lo más significativo encontramos que nos marca presencia, por lo menos, es el magnesio. El magnesio actúa como veneno del soporte, atacando la función ácida. Entonces dijimos, bueno, aparentemente habremos encontrado el problema. El tema es que asumimos como que estábamos contaminados, nos fuimos, como dice acá de manual, esto de manual de UOP, nos fuimos al rendimiento del hidrotratamiento. ¿Qué pasa? Estos son los reactores de uno de los hidrotratamientos que tenemos. En este hidrotratamiento tenemos 2 reactores, donde el segundo reactor, procesa naftas de topping y aparte procesa nafta de coque. Este reactor, el primero se cambia todos los años por un tema de delta P, por procesar nafta de coque. El segundo reactor no se cambia todos los paros de regeneración, se cambia cada 4 años, 4 o 5 años. Empezamos a dudar de decir, che, si nosotros no llegamos a los 308 grados para producir la eliminación de metales, no vamos a alcanzar la temperatura para eliminar el metal, ¿no? Entonces, asumimos que este reactor, el segundo reactor, estaba desactivado y empezamos a levantarle temperatura, a darle severidad. De hecho, el quench lo tenemos casi cortado, prácticamente no tenemos quench en el reactor, para levantar la temperatura del primer reactor. Ahí logramos llegar a temperaturas un poco más altas en esta parte del lecho. Y ahí, el día que hicimos eso, en junio empezó a levantar el RON, aparentemente empezó a levantar y se sostuvo durante todo el mes de junio, completamente. ¿Qué es lo que nos hace ruido? Que una contaminación con metales es permanente, no tenés vuelta atrás de una contaminación con metales, tenés que cambiar el catalizador. Hay algunos metales que sí, por regeneración, como el potasio, o algo como el potasio, como algunos que tienen algún efecto que por regeneración se pueden mejorar, pero por lo menos en el magnesio, lo que se le consultó a la gente UOP, no tendría vuelta atrás. El tema es que cuando levantamos la severidad en el unifining, en el hidrotratamiento, perdón, nos mejoró el RON automáticamente. Hace 8 días igual, o 7 días más o menos, desde julio, esa reacción, esa levantada de severidad la seguimos manteniendo, sin embargo el RON otra vez se nos volvió a caer. Digamos, lo que creemos que es como que está cerrado de alguna manera, no lo tenemos tan claro que esté cerrado por el tema de contaminantes. Otra de las cosas que tenemos, o que vemos, que nos pasó también en una de las pruebas de campo que quisimos hacer, bueno, a ver, contrariamente a lo que por ahí nos dice el manual, por un tema de
equilibrio químico, donde nosotros aumentar la reacción hidrógeno-carburo nos desplazaría el equilibrio químico hacia el lado de los reactivos. Digamos que probamos de levantar la reacción hidrógeno-hidrocarburo. La reacción hidrógeno-hidrocarburo de diseño de 6,3 la tratamos de llevar arriba de 7, arriba de 8. La idea, ¿cuál era? Ver si teníamos... A ver, realmente lo probamos por un tema de mejorar la distribución si tenemos alguna distribución de cloro, por el tema de la humedad que les conté al principio. Claramente aumentar la velocidad espacial, o sea que tampoco te iba a convenir por un tema de velocidad espacial. Pero raramente nos aumentó el RON. Lo único cambio que hicimos fue ese, y una semana tuvimos el RON más alto. Entonces empezamos a pensar un lecho, el tercer reactor, sobre todo tenía en la última inspección interna que hemos tenido, tenía alguna indicación de que podía tener un bajo espesor, entonces empezamos a tener dudas de que tuviéramos algún scallops o el center pipe roto, alguna canalización. Y cuando aumentamos esa velocidad espacial, como los reactores que son de tipo, estos son radiales, ¿no? Pero los que son de tipo axiales, que se aumenta ese delta P que te hace que la distribución sea mejor, ¿no? Veíamos que en un reactor radial no lo veíamos o nos convencíamos tanto, pero cuando lo hicimos esa semana tuvimos el RON más alto. Después esa relación siguió alta y el RON nos volvió a bajar, así que nos quedamos con la duda. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos un pedazo de aislación del reactor, hicimos una termografía y tomamos temperatura de un lado y del otro del reactor, ¿no? Para ver si tenemos una canalización, siempre recordando que estos reactores son radiales, ¿no? Y encontramos una diferencia de 50 grados entre un lado y el otro. 50 grados, por supuesto que es muchísimo, ¿no? ¿Qué duda es la que nos generan? Nosotros nunca hemos hecho esta es la primera vez que hacemos esta medición, entonces no tenemos duda de que de que tengamos alguna canalización. Sería la única forma que tuvimos de ver una canalización fuera de eso. A ser sincero, otra cosa que nos llama que no tuviéramos una canalización, no es tan preciso, pero es medio casero lo que usamos, es esta relación de conversión de C9. Se tendría que, si tuviéramos una canalización, de alguna manera esta conversión no la deberíamos alcanzar en su totalidad. Y no vemos eso, digamos, vemos que el dato es el mismo histórico que ha tenido siempre la unidad andando bien. Así que, bueno, son las dos cosas que por ahí no nos terminan de cerrar de la canalización del reactor. ¿Cuál es el problema de la canalización del reactor? Que es el último plan que tenemos, porque para ver la canalización lo vamos a ver en el momento que metamos aire para regenerar, va a ser la primera vez, o a lo mejor, o cuando entremos al reactor, vamos a entrar al reactor a revisarlo, a tamizar el catalizador. El tema es que nosotros estamos de alguna manera aplicando este ciclo para descubrir lo que pasa el ciclo que viene, y si abrimos el reactor y no encontramos ese problema, bueno, no tenemos plan B, digamos. Si no era canalización del reactor, y vamos a arrancar con el reactor, o sea, en la regeneración con el ciclo nuevo, con el mismo inconveniente que estamos teniendo ahora. Entonces, bueno, esto sería como una posibilidad de ver. La única que tenemos es verlo una vez con el paro y la unidad, o sea, con la unidad parada. Bien. Esto es otra cosa que cualquiera que trabaje en un platforming no lo podría, o no lo podemos llegar a cerrar. De los 507 grados más o menos, nosotros no tenemos un estímulo, o sea, levantamos temperatura o bajamos la carga, y manteniendo la temperatura, o sea, virtualmente levantando la temperatura, y no podemos lograr un dato de ROM más alto. No nos cambia el dato de ROM. Nos sube 2 días, nos sube 3 días, y después se nos vuelve a caer. Sacando el mes de junio, que fue el mes típico, nos viene pasando eso. De hecho, ayer subimos temperatura de 96.1, pasamos a hoy a un 96.3. O sea, no hubo cambio significativo del RON, ¿no? Así que bueno, eso
es lo que lo que nos viene desconcertando también. Hemos probado, bueno, reunión con chicos de Refinería Plata, probamos de bajar temperatura en el último reactor, probamos de bajar la carga para maximizar si hubiéramos, y no tuvimos tampoco resultados. Conclusiones e incógnitas que nos vienen quedando de este tema. No tenemos una causa concreta de la pérdida de actividad, tenemos varias hipótesis, varios estudios que hemos hecho, pero realmente tanto nosotros, UOP, el CTA en Buenos Aires y a todos los que se les hemos comentado, no encontramos una causa concreta o un camino concreto. Por eso el motivo, bueno, de esta reunión que hablamos con Ricardo para ver si con otros, de alguna manera, operativos, que sean los que operan las unidades, hayan hecho algún ensayo, alguna práctica o algo distinto a lo que estamos haciendo nosotros, donde vean otra forma de descubrir el problema. Los altos rendimientos del EPG que tenemos, rendimientos muy negativos, no nos dicen que tuviéramos un fin de ciclo, digamos, tenemos alto rendimiento del EPG por fin de ciclo, pero los delta todavía, a nuestro entender, nos siguen estando negativos a lo que habitualmente paramos la planta nosotros. En el momento que nosotros habitualmente paramos la planta, nosotros habitualmente paramos en 526, 27 grados, por un tema de que ya no nos deja de reaccionar el catalizador. Teóricamente podemos llegar a 535, que es lo que nos da UOP, pero no vemos como si estuviéramos en esa situación de para mañana porque ya no va a estar insensible a la temperatura. La canalización del lecho, bueno, lo que le comenté, si el plan A es llegar al paro que esté canalizado el lecho y no lo pudimos descartar de antemano, las otras alternativas, nos quedamos nada más que con un plan A. Entonces, bueno, estamos evaluar otro tipo de alternativas. Lo del contaminante metálico es lo otro, que si un contaminante metálico, ¿por qué volvemos a tener actividad una vez que de alguna manera lo eliminamos en el hidrotratamiento? Y bueno, lo de la temperatura es más de lo hablado, ¿no? Levantamos temperatura y no vamos, no subimos. Así que bueno, más o menos eso es lo que tenía para contarles. No sé si tienen alguna duda. Bueno, gracias Agustín. Evidentemente Gracias. o sea, hay un delta entre lo esperado y lo que está sucediendo todo el día en la planta, o sea que afecta la economía de la refinería. Por otro lado, es un problema que con lo que se hizo siempre no lograron todavía descubrir qué es lo que pasó. Hay profesionales de casi todas las refinerías de acá de Latinoamérica, gente de Ecopetrol, de Petroecuador, Perú, Chile, ANCAP y bueno, de Argentina. Hay algunas preguntas. Lucas Leone hizo una pregunta y también yo sé que hay profesionales del Instituto de Investigación de Ecopetrol, así que me gustaría mucho que, ¿cómo se llama? Algún profesional del Instituto de Investigación de Ecopetrol también nos pueda dar su punto de vista. Lucas, ¿querés plantear tu pregunta directamente en forma verbal? Y Dale. los otros que quieran expresar alguna cosa, levantan la mano y vamos a ir conversando. Muchas gracias, Agustín. Primero, muy claro la explicación. Gracias. Me queda, no sé si me perdí en algún momento el rendimiento líquido, digamos. Veo que vos ponés que tenés alta pureza de hidrógeno y alto rendimiento de LPG. Normalmente para nosotros eso es algo excluyente, digamos. O sea, cuando empezamos a tener alto rendimiento de LPG, la pureza de hidrógeno la perdemos. ¿Cómo ustedes ven que el rendimiento líquido, digamos, realmente lo perdieron o está alto? No, el rendimiento líquido lo perdemos, Claro. lo fuimos perdiendo.
Eso es lo que nos vamos a tener nosotros. Claro, Si vos porque te ves habla de craqueo eso. el compresor de reciclo, tenemos 86.000 metros en el reciclo, tenemos casi 5 metros de rendimiento, 5 metros de LPG, digamos, de metros cúbicos hora de LPG. El rendimiento líquido está 76%, 77%, más o menos. Pero el tema es que el dato de pureza de hidrógeno no es alto, no, 81, 82, 80, 79. Es raro eso, claro. Variamos en esos valores. Lo hemos hecho recién ahora, la última semana sí se ha visto una caída más alta en la pureza de hidrógeno, que también la atribuimos, como vos decís, al fin de ciclo. Tengo más LPG, me subió la cantidad de LPG, Sí, sube el gas de seco hidrógeno, también. sube el gas seco, me tiene que bajar el hidrógeno. Bueno, eso sí lo estamos viendo ahora, la última semana. Hasta junio no veíamos eso. Claro. Veíamos, che, tengo mucho LPG, el compresor de hecho le teníamos que bajar vuelta pues no podíamos llevar, o sea, se nos iba muy arriba. Sin embargo, la pureza de hidrógeno nos daba bien. Que es otro de los indicadores que por ahí nosotros vamos mirando para decir, che, estamos a fin de ciclo, la pureza de hidrógeno nos viene cayendo rápido. Claro. Pero no, viene cayendo, como le mostré en la gráfica, viene cayendo en el ciclo a lo largo del tiempo, pero no termina de bajar. Claro. Y otra, si me permiten, otra preguntita más, Sí, también adelante, por favor. para vos, Agustino, para la gente de Ecopetrol, es si vieron cuál es el mecanismo bien de la parte de contaminación con magnesio, pues hasta lo que veo es como, por ahora, digamos, es lo más sólido que tienen es eso, o tener un bypass en el reactor, que coincido con vos que deberías verlo en conversión, digamos, del C9. Porque nosotros hemos tenido contaminantes con silicio, hemos tenido contaminación con silicio y con hierro en el pasado, Bien. y en los dos metales ha sido absolutamente en flujo pistón, digamos, a lo largo del primer reactor, digamos, y hasta en el caso del silicio pasar hasta el segundo reactor. Pero se veía en una tendencia muy clara. Nosotros tenemos no son radiales nuestros reactores, no son axiales, pero entonces es más claro verlo con temperaturas, de cómo se va perdiendo totalmente el delta T, digamos, y no hay reacción. No sé si el magnesio es, porque lo que me parece raro también es contaminar tan rápido hasta el último lecho, digamos. Sí, ahí más o menos lo que comentábamos, el primer reactor sí se ve que el delta T se mantiene más negativo, pero el magnesio ataca no ataca la función metálica, sino ataca la función ácida. Entonces los reactores, como si fuera una contaminación con nitrógeno, se va como hacia el negativo el reactor. El primer reactor sí a ver, no es que se va hacia el negativo como si fuera nitrógeno y fuera que tendrá nitrógeno y se te van a menos 90 los deltas, sino que se queda en un valor negativo y no sigue bajando, no se va desactivando como los otros dos reactores, ¿sí? Entonces, nos da la atención que ese movimiento del delta no sea como simétrico, digamos así, como que, che, bajan los tres reactores a la par. El magnesio hasta ahora es como contaminante fuera de lo común, fuera del nitrógeno y azufre que no hemos tenido en este ciclo. Es el único dato que tenemos como Claro. contaminante real, que tampoco tenemos experiencia en el magnesio, porque la verdad que no es algo que tenemos todos los días. Sí hacemos silicio porque procesamos nata de coque, bueno, hacemos todo lo que... Pero magnesio no es algo que hacemos todos los días y realmente no sabemos si es algo que está bien o está mal, si está fuera de lo común, dentro de lo común. La pata suelta que nos queda ahí es, che, yo mejoré el hidrotratamiento, asumiendo que estaba mal, mejoramos el hidrotratamiento. Sin embargo, no mejoró el platforming, o sea, mejora el reformador. Sin embargo, no debería mejorar porque, digamos, esa contaminación debería quedar Sí, permanente, ¿no? No debería quedar, sí, son debería a lo irreversibles. sumo mantenerse igual, pero sí es reversible. Bueno, mejora, Mm. como si fuera una contaminación reversible, como si fuera con nitrógeno. Lo otro que corregimos por ahí, a lo mejor pasó al principio de la presentación, fue el tema de los puntos finales, donde al hacer esa corrección de los puntos finales, por ahí también nosotros deducimos que la cantidad o la carga de contaminantes bajó un poco. Digamos, fueron como dos efectos contrapuestos. Alto punto final, que nos dio una selectividad distinta en platforming, que es la que vemos nosotros en el reformador, por los pionas, por todo, pero aparte nos da como que se va concentrando ese contaminante más hacia el lado de los pesados, ¿no? Entonces, por ahí mejorar esa destilación, ese punto final, nos ayuda a tener menos contaminantes en la carga. Sin embargo,
la misma pata suelta. Che, si fue un contaminante permanente, debería verse siempre y no tenías posibilidad de mejorar, ¿no? No deberías tener posibilidad de mejorar. Claro. Sí, parece, digamos, además supongo que tocaron alimentaciones, digamos, fraccionamiento de destilaciones para asegurar que esté bien fraccionada o que esté del lado Fuimos bajo, a digamos. todos lados, los Claro, iniciales, los claro. finales, nos fuimos para abajo, nos fuimos para Sí, arriba. nosotros alguna vez lo que nos resultó hacer es que habíamos tenido algún problema también con una sospecha que lo terminamos descartando, digamos, con los destiladores viejos que tienen más volumen, cortábamos las destilaciones y las largábamos de vuelta, digamos. O sea, no sé si me explico, es cuando uno es pobre, digamos, tiene que hacer cosas así. No, Este, no, si también lo hemos hecho nosotros, destilar los 50 y hacer un claro, congelamiento o hacerle un contaminante sí, que y esté ahí, concentrado de alguna y manera. ahí buscar, claro, buscar el final de vuelta largando de cero la destilación, que para Ah, eso. esa eh, me gustó, está buena. Sí, es como Está que le buena, das más definición al final de la curva, digamos. Tenés que tal juntar un cual, poco. Bueno, tal no, cual. gracias. Buena. Me interesa lo que comenta Ricardo de la gente de Copetrol, sí. No, y Muchas perdón, gracias. disculpen te agradezco también que compartas porque normalmente estos problemas por ahí ustedes los descubren primero y atrás empezamos a encontrarlo todos porque corremos crudos muy parecidos, así que Sí, usamos este, lo crudo. sí, 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 sí. Sí, tal Sí, cual. y Agustín, yo hace mucho que no estoy en las refinerías, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no tratan de eliminar el máximo posible del magnesio que viene con el crudo? Supongo que viene con el crudo, ¿no? ¿No hay ahí una optimización a hacer en el desalador y en esos lugares para comenzar desde el principio, ¿no? Bien. A ver, hemos tratado al crudo lo que nos llega por ahí, bueno, lo que le debe pasar a toda la refinería, nos da como una incógnita de crudo, Sí, sí. no es tan claro lo que llega primero. Sí hemos tratado de, bueno, ver dosificaciones de químicos, sobre todo los químicos de desalador, químicos del sistema de cabeza, químicos del tratamiento anasténico, para, a ver, de alguna manera tratar de confinar o simular ese químico, cómo se distribuye en las naftas, cómo se distribuye. Realmente no encontramos en la carga o en los químicos anteriores, no encontramos magnesio. Y eliminarlo para atrás, la única forma que tenemos es lo que hemos hecho en el hidrotratamiento de nafta, que es levantar la severidad. Pero hasta el hidrotratamiento de nafta no tenemos una retención de ese metal, ¿no? Sí en los químicos que aditivamos, pero eso lo tratamos de descartar analizando propiamente el químico. El químico es rico en fósforo, pero no es rico en magnesio. O sea que no deberíamos tener químico, no teníamos un contaminante externo de lo que tenemos en el crudo. Y el crudo es lo que tenemos, ¿no? Hasta el hidrotratamiento no lo vamos a poder eliminar. O sea, a lo mejor se puede plantear otra, como las guardas de silicio, cosas así. El catalizador mismo del Unifining tiene una guardia de una guardia de silicio, pero no así de magnesio. Serían, digamos, todos los metales que tenemos, pero eh, no sé si alguno tiene otra experiencia. Ahí Manuel está levantando la mano. Bien. Adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buen día, Sí, Manuel. sí. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Yo pues soy ingeniero de proceso de la refinería Barranca Bermeja. Ah, Eh, bien. Mi experiencia pues ha estado ahí en el área de las unidades de aromáticos, pues la orientación de la unidad de platforming ha sido más de preparación de gasolinas. Bien. Quería preguntarte si el diseño de los reactores permite alguna toma de muestra del catalizador, sobre todo el primer reactor que pues definitivamente está mostrando un comportamiento no usual. Normalmente pues ese reactor es el que más más endotermia tiene, pues más generación de hidrógeno por las reacciones de ciclización, ¿sí? Aparentemente, pues él finalmente es el que asume todo lo que pueda llegar con la nafta o con la carga.
lo que mostrabas al comienzo de las muestras de HCl de los Dragger, pues, y el contenido de humedad, pues le da a uno a pensar también por el porcentaje de hidrógeno que han venido teniendo, que hubiese un paso de agua, ¿sí? Un exceso de humedad. Sin embargo, las diferencias que muestran en las tablas de los iones del plaformado, pues no, el reformado no son tan amplias para tener perdón, un castigo tan alto en alguna vez nos sucedió unidades de refinación por algún problema allí en las torres, nos llegó una nafta le decimos nosotros una nafta negra, ¿sí? O sea, una nafta contaminada, ¿sí? Y pues tuvo efectos tanto en el reactor de unifining, incluso en el primer reactor del catalizador. Perdón, en el primer lecho de la zona de reacción de platform. Eso pues como una experiencia que no sé si ustedes tienen ahí el tanque de carga donde puedan verificar si hay algún tipo de drenaje o alguna apariencia diferente en esos drenajes de esas naftas. Pues como experiencia, ¿no? Como algo que nos sucedió y que efectivamente nos condujo a una reducción del ciclo. De hecho, nos llevó de manera acelerada. Normalmente nuestro ciclo está entre 18 a 24 meses, pues depende de cuántos eventos de shutdown no podamos tener y novedades con respecto a lo que tú mencionas en las curvas de destilación de la carga. Y bueno, eso por ese lado. Bueno. ¿Qué hemos hecho, digamos, como para compensar? No sé ustedes cómo manejen el tema del wipe, la severidad en los 3 o no sé cuántos reactores son 3, 4, no sé cuántos Son 3. tengan. 3, ok. ¿Manejan una misma temperatura de entrada para los 3? Ok, bueno, sí. Entonces, nosotros, bueno, cuando yo llegué a la planta hace 17 años, se manejaba una distribución de temperaturas que no era la misma temperatura para los 3. Y pues había un efecto también tanto en el ciclo de la operación del catalizador como de los resultados, ¿no? Después que tuvimos un revamp, ¿sí? Tuvimos una ampliación de la unidad, cambiamos reactores y la capacidad de la unidad pues aumentó. Llevamos la severidad igual en los 3, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos algún inconveniente de reducción de contenido de aromáticos, que es lo que nosotros, digamos, apuntamos en la unidad, lo que hacíamos era eso, compensar con los reactor 2 o 3 subiendo la severidad en alguno de ellos, ¿sí? Y sobre todo para buscar que el N-heptano, o bueno, lo que el cromatógrafo nos decía que era N-heptano, porque puede ser un grupo C7 o puede ser un isómero ciclo más otro carbono, ¿sí? Por ejemplo, el metilciclohexano, que molesta bastante. Lo que hacíamos era aumentar la severidad en esos dos últimos reactores, pues buscando una conversión de ese C7 a tolueno, que era lo que pues, más lo podíamos, digamos, lo que nos apuntaba más a aumentar el contenido de aromatización. Porque pues esos C7s contaminan y distraen la reacción y no permiten que se genere ese tolueno, ¿sí? Porque pasa el metilciclohexano y debe pasar finalmente a tolueno. Entonces, digamos que esas eran como las condiciones, digamos, dos eventos, que sobre todo este de los C7 nos pasaba, bueno, digo nos pasaba porque yo ya hace más de 6 meses fui asignado a la unidad de cracking, a una FCC, entonces... Yo dije que me estaba por emocionar. ¿Me escuchan? Perdón, qué pena. Sí, se escucha. ¿No? Está el micrófono perfecto. Ok, entonces digamos que el caso, digamos, más difícil, pues que yo he tenido allá como experiencia es el tema de la nafta negra, pues de una nafta contaminada, por supuesto, y que incluso afectó unifining y el desempeño del primer reactor.
No sé si ustedes, o sea, si hay forma de tomar muestra, que entiendo que hay un diseño de reactor que permite, que tiene una facilidad de toma muestra, sin embargo, pues tiene un montaje, y bueno, en el caso de nosotros tenemos la pierna o la boquilla, pero no tenemos el montaje o el típico para tomar las muestras. También tuvimos una situación similar de bypass en el Páquinos. Antes nosotros operábamos con intercambiadores de tubo y carcasa normal. Luego pasamos a la tecnología de Páquinos y tuvimos un evento digamos, de esta situación. Pues, ¿qué hacíamos? Lo mismo, tratar de que el efluente saliera más aromático para que de alguna forma compensara ese Solo la efecto de pérdida de... paso de la carga, sí. Y hicimos unas muestras, digamos que hicimos unos análisis, montamos de ahí una especie de enfriadores para poder tener la muestra antes y después de los efluentes, pues teniendo en cuenta que son de alta temperatura. Y encontramos pues que en el balance de los componentes teníamos un paso, pues de algo que no debería ya estar en la zona de efluente del último reactor. ¿Sí? O sea, después de que pasa por el Páquinos, antes y después, ahí encontramos el balance. Tengo otra inquietud, no sé si han revisado el tema de sodio, porque pues los catalizadores, sodio pues también genera algunos efectos y pues normalmente pues no es lo usual no tener naptas de tratamientos de soda, porque eso no se debe hacer, ¿sí? Sin embargo, pero pues desconociendo el complejo o la refinería allá donde ustedes están, si hay alguna posibilidad de que haya alguna contaminación con sodio en la carga, pues valdría la pena. Y lo otro es que entiendo que hicieron el cambio de catalizador, ¿sí? Tiene una reformulación de catalizador, estoy en lo cierto, ahí en lo que leí de la convocatoria, algo así. Sí, Iniciaron en el ciclo 2018. y todo iba 2018 fue. muy bien, todo iba muy bien en el ciclo, pero vino este bajón. No sé si podrían tener, no es lo usual, pero nosotros cuando hacemos el balance de componentes completos, ¿sí? O sea, bajamos todas las corrientes, carga antes y después, y o sea, casi que desde que entra la nafta a la unidad, bueno, entiendo que ustedes tienen una de Light Coker, algo así, o sea, la nafta viene de qué sistema. Viene Okay. de topping y de coque. Ok, listo, entonces habría que revisar si es posible hacer como un piona extendido, lo llamo yo, con todos los componentes y empezar a buscar qué fue lo que cambió después del evento de la caída de Ron. Ustedes ahí lo muestran, no sé hasta qué detalle, pero Sí, sí no, es no es por cuando uno empieza a componente, es encontrar, por átomo de carbono, por familia. cuando uno empieza a encontrar diferencias, o sea, hay que hacer un trabajo estadístico un poco tedioso, pero a veces uno encuentra ese componente que está llegando de más y que en la reacción no se está logrando la máxima conversión, como ustedes lo mencionaban, pero sí habría que de pronto ese piona y poder tener como la fotografía, ¿no? De cuando estábamos bien y cuando empezamos a tener los inconvenientes. Sí, Eso también nos ayudó bastante cuando tuvimos los inconvenientes, no solo del bypass del Páquino, sino de la llegada de otro componente que no explicábamos y que pues normalmente uno ir hasta el crudo pues es complejo y no, pero al menos hasta la nafta y encontrar que en algún punto donde esa nafta debía ser debutanizada o debía ser separada incluso en el mismo prefraccionamiento, porque nosotros tenemos un prefraccionamiento, podríamos ajustar los cortes para poder dejar que ese componente disminuyera y nos permitiera obtener el desempeño que estábamos esperando. Espero haber ayudado en algo y pues eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. muchas gracias, Manuel. A ver, respuesta al sacamuestra, lo mismo que ustedes, tenemos, el típico está, pero no están las instalaciones bien hechas para hacerlo, entonces no tenemos, físicamente no tenemos un sacamuestra para hacerlo. Existe la forma, o sea, existe la toma de muestra, pero no se puede sacar, digamos, el riesgo es alto, ¿no? Con el tema del sodio, a ver, lo que hemos leído en la bibliografía del sodio, no hemos encontrado sodio en la carga, en la carga en el acumulador de carga y en las corrientes no hemos encontrado sodio, como así como encontramos magnesio. El sodio habitualmente, por ahí lo atribuían un poco
o se atribuye un poco cuando vos haces la regeneración con soda cáustica y te quede algo de soda cáustica en algún lado y lo traslada al catalizador. Después de la regeneración no tuvimos mayores inconvenientes. Hasta febrero de este año no tuvimos, o sea, tuvimos un año operando, o sea que el sodio entiendo que salió, y en las cargas no hemos encontrado. Realmente también tenemos por ahí un tema de, ¿no? El muestreo ese es atípico para nosotros, no como los piona o el ron o los contaminantes cloro o sea, los contaminantes de nitrógeno y azufre, entonces no es algo que hacemos todos los días, ¿no? Pues lleva un tiempo para hacerlo. Pero no hemos encontrado sodio realmente, y tampoco silicio. La intención original era buscar encontrar silicio, y no encontramos silicio tampoco. Y cuando hicimos el espectro de metales, encontramos magnesio. Lo de fraccionar las naftas es el mismo esquema que tienen ustedes, o sea, fraccionamos las naftas punto final y punto inicial, de alguna manera para corregir la mejor forma de darle el corte con el mejor piona posible. De hecho, no solo las separamos las naftas, sino que tenemos forma de segregar algunas naftas a otro lado. Entonces, las naftas de peor piona las segregamos, las naftas que pueden tener contaminante las segregamos. Hemos hecho pruebas de segregar una corriente entera a otro lado para probar si viene contaminante. Bueno, esas pruebas las hemos hecho, realmente hemos encontrado como lo más efectivo fue entre el unifining, entre levantar la severidad del unifining, asumiendo que tenemos un contaminante que no vemos, y no solo que no es que no lo vemos, o entra esporádicamente y no lo vemos, y asumiendo que los puntos finales, la distribución o la selectividad del platforming se va más alta, hemos bajado los puntos finales de la carga y hemos achicado las curvas de destilación lo más posible, ¿no? Para evitar contaminantes y la selectividad también mejorar. Y lo que vos comentás de operarlo de forma temperaturas distintas, realmente lo hemos hecho como prueba, lo hemos hecho largo tiempo, de hecho hasta la semana pasada lo hemos hecho así alguna vez. Realmente vemos que la selectividad la tiene nada más que con el tercer reactor. Nosotros levantamos el tercer reactor y es como si hubiéramos levantado el primero y el segundo, pero realmente como el primero y el segundo los dejamos más abajo, los subimos, muchas veces le subimos 1 grado y tampoco se entera Ojo, esto lo hemos hecho en ciclos que han andado bien en el ciclo y nos ha hecho lo mismo. O sea, como que los 2 primeros reactores no se ve un cambio significativo. No te digo que a lo mejor se vea un pequeño cambio, pero no es la panacea, digamos. Lo levantás y verás una décima de punto ROM más arriba, pero no es que ves como cuando levantás temperatura en platforming, ¿no? Que levantás y ves el dato el otro día, ves un dato más alto, digamos, medio punto ROM que te subió o algo más de libro. Lo hemos probado a hacer, pero realmente no hemos tenido respuesta a eso. No sé si contesté tu pregunta. Está muteado, Ricardo. Alexander había levantado la mano primero. Después está también otra persona, Ríos Restegui, que debe ser de Ecopetrol. Y a Roberto lo vamos a dejar para el final, que es dueño de casa. Así que Alexander, por favor. Sí, Alexander del ICP, de Ecopetrol Colombia. El ICP es el Instituto de Investigación de ustedes, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Gracias por participar. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos invitados, o por lo menos yo estoy invitado, pero pues no es que sea experto en el tema de reformado, pero sí como, digamos, hacemos soporte a la refinería, entonces conocemos, digamos, los procesos y hay gente que más directamente ha trabajado con esto, por ejemplo, que ha desarrollado el modelo de simulación o se han hecho algunas pruebas, digamos, en plantas piloto. Pero de todos modos, digamos, quisiera comentar algunas cosas. El primer punto que me parece importante es, que es una conclusión, parece, digamos, de la problemática y de la información que presenta Agustín, es el tema de que la contaminación es reversible, porque por el tema de junio, digamos, que en junio, todo el mes de junio, se mantuvo, digamos, el octano a los niveles, digamos, deseados, pues. Y entonces eso significa, y creo que ya lo comentó también Agustín, que, pues, que no es por metales,
porque si fuera por metales, digamos, contaminantes del catalizador, pues lo afectan y ya, ahí ya no hay nada más que hacer. Y no debería volver usted a ver otra vez la actividad, digamos, en un periodo determinado. Pues ese me parece que es un punto clave. Y yo lo asociaría de pronto con el tema, del tema del shale oil que entró en la dieta, ¿sí? Porque, digamos, el shale oil pues ya tienen otras cosas, otros aditivos que podrían, digamos, al final terminar en el corte de nafta y estar afectando el proceso. Entonces, no sé si hayan analizado, digamos, esa parte, digamos, de los posibles aditivos o contaminantes que vienen en esos shale oil, ¿sí? Y eso. Y además, pues también mencionaste el tema del nitrógeno, o sea, posiblemente puede ser un efecto sobre el soporte del catalizador que afecta, digamos, transitoriamente la acidez de ese catalizador que usted necesita para mantener pues, la actividad del catalizador, pero pues una vez pase esa contaminación o por alguna variación en el proceso, pues se elimina y vuelve a tener todo un mes con buen octano. Entonces, ese es un punto que pienso que podría ser considerado. Además del shale oil, de pronto los aditivos, digamos, ya de producción, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí unos datos de algunos aditivos que utilizan en los campos, digamos, aquí en Colombia, y los aditivos son a base de aminas, ¿sí? Hay unos inhibidores de corrosión, digamos, hay unos de preservación de pozos que también utilizan aminas, cosas como esa que al final pueden estar afectando el proceso, sobre todo, digamos, si las plantas atrás, como el desalador y todas las cosas, y no, digamos, no están funcionando de la manera más adecuada para contener ciertos de esos aditivos que podrían salir en el efluente acuoso, más bien en el desalador, pues al final pueden estar terminando en la fase nafta de la destilación. Y como la carga se compone de una fracción de topping y otra de coking, según entendí, pues puede haber una afectación por eso. Entonces, ese es un punto. No sé si sobre ese comentas tú, Agustín, algo. Sí, Alexander, sí. Mirá, esa es la gran incertidumbre. Nosotros cuando encontramos magnesio, empezamos a buscar para atrás eh, contaminantes de todo tipo, ¿no? Metales y lo que sería por el lado de aminas, que es una amina fílmica que se ponga, nosotros en el sistema de cima de los toppings no usamos aminas, o sea, aminas también como unidad de corrosión, ¿no? Esa contaminación con nitrógeno que sería, realmente no la vemos por los métodos de laboratorio que usamos, que hemos hecho toda la vida, y la mina en el sistema de cima se pone de hace mucho tiempo, no encontramos nitrógeno. Nitrógeno como el contaminante que siempre buscamos, que es nitrógeno. Eso se busca todos los días. Se busca todas las noches, se hace nitrógeno en la carga del plasma. Y no encontramos rastros de nitrógeno. Hemos concentrado la muestra para ver si lo encontramos y no lo encontramos tampoco. Hemos destilado el 50% de la destilación, hacerlo a las dos fracciones, la pesada y la liviana. Hemos forzado a ver si lo encontramos y realmente no encontramos nitrógeno. Cuando hemos tenido contaminaciones con nitrógeno, lo hemos encontrado, digamos, hemos encontrado altos valores de nitrógeno, pero en este ciclo particularmente no hemos tenido en todas las noches desde que arrancó el ciclo hasta el día de hoy contaminación con nitrógeno ni con azufre. ¿Sí? Por eso lo de las aminas nos desconcierta y como vos decís, bueno, un veneno temporal que sería nitrógeno estaría bueno, que si lo encontráramos, bueno, lo mejor que nos puede pasar porque vamos y empezamos a buscar. El tema es que no Sí, sí. encontramos ese nitrógeno, no lo encontramos por ningún lado. Ujú. Y lo que no condice, bueno, encontramos un contaminante metálico eh, que, que pero contradictoriamente la actividad del reformador vuelve a andar, digamos, vuelve a levantar. Entonces, no nos suena como que sea metálico, un contaminante permanente, ¿no? Sí, por ahí vemos, o hemos tenido la duda alguna vez de no encontrar nitrógeno y realmente asumir que tenés nitrógeno, digamos, asumirlo desprofeso, decir, che, tengo nitrógeno, pero no lo veo por ningún método laboratorio estoy viendo. Bueno,
asumo, entonces por eso levantamos la severidad del Unifying y por eso bajamos los puntos finales. Ahí nos mejoró algo, pero realmente a la ciencia cierta no encontramos nitrógeno, ni nosotros, el laboratorio de nosotros, ni el laboratorio de Buenos Aires tampoco. O sea, no lo vemos. Ese es el incertidumbre que tenemos. No sé si respondí tu pregunta, Alexander. Sí, claro. Ok. Alexander, vos decías no soy el especialista. ¿Nos podrías dar el contacto para que nos podamos comunicar con ese especialista, o sea, a través de Arpel, y conectarlo con la gente de la refinería? Lo podés escribir en el chat si querés el correo, o yo después se lo pido a Luis Aristizábal o a alguno de ellos, ¿no? Ok, sí, yo lo escribo ahora Bueno, entonces. bueno, Listo. las últimas 3 o 4 preguntas. Tengo otros puntos, no sé si haya tiempo. Tenemos poco tiempo, o sea que dejarlo escrito en el chat y lo respondemos después. ¿Ah? Ya estamos fuera de horario. Ronnie, ¿qué tenés para decirnos? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola. Hola, Sí. bueno, yo soy ingeniero de operaciones en la refinería La Pampilla, acá Bien. en Perú, para Repsol. Y bueno, llevo el control básicamente de dos reformados, ¿no? Uno es un platformado, ¿no? Y otro es un reformado, pero que es la de tecnología de Accents, ¿no? Como tal, que es una reformación catalítica, como lo llaman directamente ellos, ¿bien? Un poco de la exposición quería básicamente dar puntos como de repente lluvia de ideas, ¿no? Más que una solución de repente o que nos haya pasado algo, ¿no? Lo primero es, de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros procesamos una canasta de crudos de shale oil, en este caso de Estados Unidos que vienen, ¿bien? Y se ha encontrado, por ejemplo, el tema del nitrógeno, que en algunos tipos de crudo es un nitrógeno refractario. Bien, que por más que tú vayas subiendo severidad en las hidrotratadoras, ¿no? En el reactor como tal, digamos que las concentraciones no se logran bajar por debajo del mínimo, ¿no? En este caso, ustedes ponen 0.5, la literatura dice 0.5, pero de nuestra experiencia, ese 0.5 es un valor alto, porque incluso Accents lo recomienda que sea menos de 0.1, ¿bien? Ahora, otra cosita que deberían hacer, creo, ¿no? Como una de las alternativas sería, primero, tener en el mes de junio, cuando tuvieron la recuperación del RON como tal, ver qué crudos se procesaron, ¿no? ¿Qué diferencia es un poco para descartar y saber qué crudos se procesaron? Y si se tiene datos de nitrógeno en el fondo, en este caso del agotador, supongo que es a la salida del reactor de la HTN que ustedes tienen, y hacer más o menos ahí una comparativa, independientemente de que si encontraron o no encontraron nitrógeno en el reformado como tal. Ahora mi pregunta es, ¿ese nitrógeno que ustedes lo buscan y no lo encuentran, exactamente es en la carga de gasolina pesada, o en este caso nafta pesada, o es ya ¿En qué punto es el tema del nitrógeno que comentas, que no lo encuentran? En la nafta dada y rotada. O sea, Correcto. Bien. dos declaraciones ahí por ahí. El valor que nosotros buscamos es indetectable. O sea, 0,5 coincidimos que es un valor altísimo. Nosotros como tenemos 0,5 lo hemos tenido roto. Nosotros encontramos el inferior a 0,3, que es el valor no detecta laboratorio, digamos. O sea, que es inferior a 0,3 Bien. ppm. Bien, Sí. bien. Entonces, bueno, en nuestro caso siempre hay un contenido de nitrógeno. Nosotros como relación lo manejamos por debajo de 0.3, porque se ha visto que cuando hay valores de 0.3, 0.4, 0.5, tenemos Sí, adelante. un incremento incluso del J-approach, ¿no? Que es importante. No sé si el J-approach como tal ha incrementado en el tiempo de ustedes, en el Packinox. Hola. Bien, sí. Mirá, lo mismo, inferior a 0,3, que es la detección del equipo, y el J-approach, nosotros no vemos una diferencia en el J-approach del Packinox. Bien, correcto. Bueno, Vos eso decís por era. los cloruros de amonio, digamos, de forma. Claro, exacto. Es un poco Sí, eso que puede estar nosotros, ahí afectando la función ácida, cuando ¿no? Nosotros cuando vemos Mm, los cloruros de amonio, los vemos, sobre todo lo vemos no en el Packinox, sino lo vemos en la debutanizadora de Proformen, digamos así. Porque bien, se empieza a poner errático el reflujo. claro. Lo otro, Empieza como a vibrar la señal, digámoslo así. Y lo correcto, encontramos bien, tapado, pero lo encontramos muchas bien, veces tapado eso. bien. Bueno, y lo otro es que ahí hay un dato de humedad cuando tomas tus draggers de HCl, ¿no? Que te salió, creo que 2 ppm el dragger por ahí unos par de meses.
y que no lo asociabas directamente a una humedad. Entonces, si bien es cierto, tienes un equipo en línea, sería bueno de pronto tener un equipo portátil de tipo show, ¿no? Que nosotros utilizamos acá, que eso te puede dar, digamos, una referencia para contrastar con lo que estás teniendo, porque alto contenido de humedad también es arrastre de cloruros en este caso, y un valor por encima de un ppm ya es un signo que puede haber una alta humedad, o en su defecto una alta cloración también, que podría un poco relacionarse, pero más se va por la humedad. Bien, lo otro que viendo que el delta T de tus reactores prácticamente están tan estables, o sea, tampoco no veo tanta, digamos, variación comparado con todo tu ciclo, es el hecho que todo el mundo comenta, ¿no? Que hay algún tipo, digamos, de pase que haya por el Packnox. Entonces ahí yo veo que hablan del tema del C9, ¿no? La conversión de los C9, ¿no? iAccess tiene una relación básicamente de comparativa que realiza entre el ciclo hexano, ¿no? Y el metil ciclopentano en la reformada, ¿no? Que esa relación tiene que ser menor de 0,1 y también hace una comparativa con el metil ciclohexano y el 1,cis-2-dimetil ciclopentano, la suma de esos dos componentes entre el 1-transdimetil ciclopentano, que eso tiene que ser menor de 1,7, ¿no? Mol-mol. Y en función a eso, más o menos te da unos pincelazos para que tú puedas entender, oye, que efectivamente puede haber un pase. Y lo otro que finalmente ya constate la prueba del fenol, ¿no? Le metes fenol en la carga y luego pues verificas si no tiene que haber fenol pues en la salida como tal, ¿no? Bueno, principalmente eso era un poco lo digamos como ayuda o lluvia de ideas en cuanto a algún tipo, digamos, de alternativa que no lo hayan visto, que puede ayudarlos a dar con el problema, ¿no? Principalmente esa era mi participación. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Mirá, lo de ahí que vos mencionás con la tecnología Accent, sí, te encargo, si podés, pásanos cómo lo calculas Accent, porque UOP también nos mencionó eso, pero UOP usa el C9. Entonces, cuando nos quiso pasar, después no nos pasó. Si vos lo tenés, me lo pasás. Me vendría bien para hacer un contraste del método que tiene UOP. Porque Bien. ellos no lo mencionaron en el Carbono 6, pero nunca lo pudimos calcular porque no sabemos cuál es el cálculo que hacían, ¿no? Y cuál es la pauta que siguen. Si lo tenés, bienvenido. Y sí, lo del amoníaco, el cloruro de amonio que se encuentra es real. Nosotros también encontramos cloruro de amonio en las paradas de planta, o sea que tenemos alguna contaminación con nitrógeno. El valor, como te digo, es inferior a 0,3 y nunca hemos tenido un valor ni siquiera igual a 0,3, digamos. Tenemos siempre valores inferiores a 0,3, que es lo que nos llama la atención. Pero bueno, más nada. Y lo de la humedad que me contaste, hicimos el contraste con el portátil y teníamos una diferencia de 2 ppm, pero no era una diferencia monstruosa. El tema es que, bueno, el laboratorio no tenés ningún método, digamos, el método que te proponen, que es el de Carl Fisher, para medir la humedad, con la humedad ambiente Ujú. ya te da 10 ppm para arriba, o sea que ya no tenés No, forma sí, de no. hacer la sacada de Ujú. muestra, tenés que hacer con el portátil nomás. Correcto. Con el portátil hemos contrastado, nos da, y lo más importante, que lo físicamente, cuando sacamos la muestra, nosotros, cuando teníamos humedad, tuvimos el caso de los fenoles, tuvimos un problema de fenol el año pasado, cuando sacamos la muestra del gas de reciclo, y salía líquido, salían 2 metros líquidos, y ahora no sale ni una gota líquido, o sea, tenemos seco el catalizador, pero las relaciones las vemos bien. Bien. Sí, sí. Y no se la podemos subir la humedad, si lo hacemos, le metemos agua y No, no se la no, podemos sí, subir la sí. humedad. No hay Mm, manera. Bien. Bueno. Muchísimas gracias por tu aporte. Bien. Está muteado, Ricardo. Está sin el micrófono, Ricardo, me parece. Sí, que estaba Martín Facio, que me interesa porque es de una refinería distinta, es la de Raisen. A ver si todavía está, porque como ya se pasó la hora, quizás se desconectó. Sí, acá estoy, Ricardo. Ah, listo. Buen día para todos. Gracias, Agustín, por compartir, al igual que Lucas de Acción. Siempre estamos pendientes de estos temas porque somos vecinos. Eh, lo mismo cuando les pasó a ellos el tema de la contaminación con silicio, nosotros triplicamos nuestras trampas de silicio, previendo que nos podía llegar a pasar. Y al igual que ustedes, con el crudo de la cuenca de Río Negro, con el shale,
estamos viendo una gran disminución de lo que es nafténicos, así que si llegara a haber alguna contaminación de metales, magnesio o alguna otra cosa rara, también es interesante estar atento. Y bueno, como ya mencionaron un poco, digamos, todo lo que era contaminación de metales, las que hemos tenido, nosotros las hemos visto después de la regeneración, ya te das cuenta que salís con un platforming distinto, por lo cual no veo que les esté pasando esto. Y con respecto a esto que la temperatura está fluctuando, la insensibilidad de la temperatura a fin de ciclo, me recuerda un poco en el 2016, tuvimos un evento, pero bueno, recién lo respondiste un poco, que era con respecto a la humedad. Nuestro analizador en línea marcaba valores muy bajos de humedad y bueno, la inyección se había triplicado, cuatriplicado, el analizador estaba saturado, la comparación con el Carl-Fisher, siempre por el principio de medición, si uno mide punto de rocío, el otro Carl-Fisher, nunca dan iguales. Y bueno, y habíamos tenido, digamos, ¿no? Por esta mala medición de humedad, las consecuencias, digamos, contaminación por agua, que son alto hidrocraqueo, mayor rendimiento del LPG y menor rendimiento de C5+. Así que ahora nosotros cambiamos a tecnología. Después de ese evento tenemos el Ametec láser, ¿no? Entonces tenemos 4 higrómetros, el Carl-Fisher que hace el laboratorio, uno portátil de punto de rocío de General Electric, el láser en línea y otro en línea de punto de rocío para que no nos vuelva a pasar esto. Así que tal vez revisar el cambio de tecnología para medir humedad puede ser una opción a investigar. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno. Tuvimos sí, la humedad es algo que ya nos jugó una mala pasada con fenoles. Nosotros detectamos que eran fenoles en la carga. Y sí, la humedad se nos iba al diablo, se nos iba a 50 partes. Pero teníamos el EPG también, era inllevable la planta. Se tuvimos que parar a los 9 meses, no sé si 8 o 9 meses habremos durado en ese ciclo. Pero sí, la humedad es un tema que, bueno, en todos los simposios UP lo mencionan como que no se puede medir o nos cuesta medirlo. Por eso nosotros hemos forzado también de meter humedad y no la podemos levantar. O sea que también a lo mejor algo en la medición o algo en el punto muestreo, algo nos ha cambiado que no podemos determinar esa humedad con precisión. Bueno, Juan Fernando de Petroecuador, es otra refinería, por eso me interesa distintos puntos de vista de otros lados. Así que adelante, Juan, a ver qué es lo que tenemos. Y después hay una serie de preguntas en el chat que las voy a resumir y vemos. Ya, buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Fernando Calle. Estoy encargado de la unidad CCR acá en Refinería Esmeraldas. Tecnología Axen, ¿no? Es un lecho de regeneración continua. Mi inquietud va con respecto a que inicialmente tuvieron un problema de exceso de humedad en el lecho de ustedes. Entonces, puede ser que hubo un barrido del cloro hacia los reactores 2 y 3. Mi consulta va hacia en el lecho semi-regenerativo que manejan ustedes. ¿Cómo hacen la adición del cloro en el catalizador? Porque nosotros lo hacemos en el regenerador. O únicamente con la adición de cloro a la carga se tiene una cantidad suficiente para evitar el barrido. Esa es mi inquietud. Porque la sospecha puede ser que se vino el cloro, hubo una migración hacia los reactores 2 y 3. Por eso vimos inicialmente los Draeger que dieron un alto contenido de cloro. Y ahora podríamos decir que la función metálica del reactor 1 está alta, por eso tienen ustedes producción de hidrógeno. Pero los reactores 2 y 3 están afectados y tienen una reducción del ROM por la disminución de la isomerización. Esa es mi inquietud. Bueno, ¿cómo andás, Juan Fernando? Buen día.
A ver, ahí por ahí a lo mejor no quedó muy claro, pero la contaminación con humedad fue en el ciclo pasado. En el ciclo pasado, antes de la regeneración. Después no tuvimos, la humedad se mantenía dentro de los valores realmente estables, por lo que comentamos recién, el analizador no es la mejor medición que tenés, pero se ha mantenido estable, no hemos visto síntomas de humedad. Eso fue en la regeneración pasada, cuando vos regeneraste nuevamente, digamos, todo el cloro que perdiste, o sea, que tuviste, vos lo volvés a clorar el catalizador completo, o sea que la matriz no debería... Hicimos la pregunta si esa cantidad de humedad que tuvimos nos podría haber roto algo en la matriz. En teoría no, según UOP dice que no. Y ese cloro es el que tendríamos ahora. Ese cloro, controlamos esa migración con los delta T. El tema es que hasta septiembre, digamos, después de la regeneración y sin altos eventos de humedad, los delta T se venían manteniendo bastante estables. Después en febrero empezamos con esos delta T erráticos. O sea, la dosificación de cloro nosotros lo hacemos con unas bombitas alternativas donde se agregan más o menos 5 ppm en la carga, más o menos lo que se agrega. Esa es la cuenta que te da para que te dé más o menos el teórico de UOP de 0,1 ppm en el reciclo, que a nosotros nos da más alto, pero se agrega con una bomba alternativa, se pone percloretileno, se hace una dilución con reformada y se empieza a agregar por cantidad de litros, digamos, a la carga. Y bueno, eso se va regulando en función del ciclo, bueno, eso va cambiando en función del ciclo, donde al final del ciclo agregas más, al principio agregas menos, pero va yendo muy de la mano de los balances, las relaciones de livianos y de metano, ¿no? La relación del agua y el cloro, que es el juego que vamos siguiendo nosotros. Ya, perfecto, Agustín. Entonces, de acuerdo a lo que me indicas, entonces el problema con humedad fue del ciclo pasado ya. En el ciclo pasado fue. Descartemos eso. Tal vez ustedes han hecho pruebas tomando carga, no de la carga normal, sino ustedes deben tener un tanque de nafta hidrotratada, más o menos una corrida de unas 8 o 6 horas con inyección simplemente de MDS, pero es una carga hidrotratada. ¿Han tratado de ver qué efecto tiene ese en la platforming? Más o menos porque estás cambiando toda la carga, entonces ya estás quitando una variable completa. Sí, habitualmente el tanque de carga, o sea, el tanque de carga el carga de nafta unifinada, digamos, nosotros tenemos un stock que es para un día de operación más o menos. Lo que vemos, sí, históricamente lo que se veía es que vos tenés algo más de humedad, que eso es de libro, digamos, que cuando tomás algo de tanque tenés un poco más de humedad, pero cuando vamos al acumulador de carga y en el acumulador de carga no hemos encontrado azufre ni nitrógeno, o sea que en nafta hidrotática hay un tanque. No te sabría decir si justo en ese momento hemos tenido un contaminante extra que no lo vemos. No lo vemos. No es la maniobra habitual tomar de tanque. Nosotros el tanque lo tenemos como una reserva de emergencia. ¿Sí? Nosotros en el normal de los días tomamos en línea de la planta, del HT. ¿Sí? No tomamos, no es que vamos a un tanque y tomamos del tanque. Ah, toman en línea entonces. Ya. Tomamos en línea. Habitualmente tomamos en línea. Porque eso te decía, tomar carga de un tanque que tengan ahí de hidrotratada, en este caso, que es una nafta libre se supone, de todos los metales y contaminantes como el azufre, el nitrógeno, para ver si teníamos algún daño en la hidrotratadora. Bien. Ya, de ahí el último que te podría decir es que, igual que los compañeros, también comparto que tuvimos un problema con nitrógeno y no nos pudimos dar cuenta, no en laboratorio no tenemos ese registro, pero fue un batch que en realidad nos complicó. Y cuando empezamos a hacer la regeneración, ese cloruro de amonio apareció en el filtro del compresor de gas de reciclo. Ahí lo encontramos, pero en proceso no había en ningún lado. Eso te puedo yo compartir lo que nos ha pasado. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nosotros tenemos esa sospecha del nitrógeno que no lo vemos y vemos los síntomas de nitrógeno, o sea, es el tema. Entonces, tenemos esa sospecha, pero bueno, no es Juan. O sea, no tenemos la prueba concreta. Sí, Juan, vamos a hacer una reunión, te aviso, con toda la gente que tiene CCR en Latinoamérica, porque tengo entendido que la problemática puede ser un poquito diferente. Tenemos muchas preguntas, o sea, ya estamos fuera de
de horario, los que se quieran quedar. Alexander, yo te interrumpí porque quería darle paso a todas las refinerías. Si tenías una segunda pregunta, no sé si todavía estás en línea, un segundo aporte, y después paso a resumir las preguntas que están en el chat. No, pues yo las coloqué en el chat como me dijiste. Ah, ¿está en el chat? Sí, señor. Ah, bueno. Pero hacelas ya directamente. Bueno, ahí lo que comentaba era el tema de la calidad de la carga en contenido de naftenos, porque entendí en algún momento que los naftenos eran mucho más bajos que digamos, una carga más típica. Y pues si los naftenos bajan, pues digamos, el octano se va a ver impactado. Entonces no sé si esa calidad de esa carga se ha mantenido baja en naftenos y si en junio, que fue cuando volvió a coger el octano, ahí esos naftenos subieron o se mantuvieron, pues. Bien. A ver, la respuesta a tu pregunta. La oferta técnica se hizo con el indicador que se UOP es nafténicos más 3,5 aromáticos. Ese nafténico más 3,5 aromáticos tiene que ser 84.7 y bueno, más o menos así, en regla del dedo, cada 5 puntos que baja esa relación deberías levantar más o menos 1 grado de temperatura. Realmente, ¿cuál es la diferencia que nosotros notamos? La relación nafténico más 3,5 aromáticos se mantuvo más o menos entre 80 y 84, ese valor se mantuvo dentro de todo. El tema es que en el ponderado los nafténicos tienen poco peso, porque es nafténicos más 3,5 veces los aromáticos. El nafténico bajó muchísimo, el tema es que el indicador de UOP casi no se modificó. ¿Sí? Entonces hicimos esa consulta en su momento a UOP, y bueno, a ver, y a la gente del CTA también que nos dé una mano. Realmente, sí, a ver, en el ponderado la capacidad de reformar el nafténico es fácil, entonces debería ser, o te ocuparía poco espacio en el reactor. Bueno, esa cantidad de nafténicos ahora la tenés que hacer con isoparafinas, o sea, y con parafinas, ¿no? Tenés que cerrar la parafina para poder aromatizarla, o sea que la función ácida de por sí se va a deprimir de alguna manera, o vas a necesitar más función ácida que te isomere esa parafina, que te la cierre para después deshidrogenarla. La atribuimos a eso, pero ¿qué es lo que nos desconcierta? ¿Cuál es la pata que no cerramos? Que, como comentó, bueno, comentaron de la Shell y de La Plata también, los nafténicos nos han caído todas las refinerías iguales en la Argentina por procesar el mismo crudo. O sea, ese valor de 29, 30, 31 nafténicos, no he visto ningún dato de Shell, pero estoy casi seguro que debe ser parecido, ¿no? No debe ser 40 como teníamos nosotros hasta hace un tiempo. La oferta técnica se hizo en el año 2013 cuando este perspectiva no estaba, digamos. Entonces, bueno, cuando nos cambió esto, es como que deberíamos, algo de actividad lo podemos atribuir a ese caso. El tema es que, bueno, ¿cómo lo terminamos de cerrar? ¿O cómo aseguramos que puede ser eso? El problema es que las otras refinerías no les terminan pasando eso. Pues una posibilidad es medir los naftenos en el producto, ¿no? Que en principio, digamos, deben ser muy, muy bajos. Entonces, sí. Sí, hay un cambio casi de 1%, pasó de en un reformado que te agarra un 98, de 1,7 más o menos, pasa a 2,5 más o menos, 0,7% sube. ¿Sí? Bueno, Roberto Foresto, no sé si todavía estás en línea. Sí, Ricardo. Sí, bueno, bueno, no sé que tenías ahí alguna... Sí, después que levanté la mano, bueno, hubo integrantes de la reunión que aportaron alguna otra técnica para poder evaluar si tenemos algún tipo de bypass en los reactores. Básicamente la pregunta era saber si alguien había hecho algo parecido y de qué manera habían tratado de buscar si encontraban algún tipo de bypass en nuestro sistema de reacción, ¿no? Siguiendo, digamos, las conversiones como pasa con los componentes clave como el C9, o en este caso como mencionaron con los C6, ¿no? Era por ese lado la pregunta.
para que cada uno, digamos, Ahí a la tranquilidad. espera de la... del... bien. Hay algunas preguntas acá en el chat, pero como temas que me corresponderían a mí sería la conexión con algún especialista de petróleo del Instituto de Investigación de Ecopetrol, que Alexander creo que nos puede dar el contacto, y esta fórmula para medir no sé qué contaminante que tiene en gente de Repsol, ahí ese distinto procedimiento de laboratorio, ¿no? Eso me la envían a mí o directamente a Agustín. ¿Y qué más tenemos? Algunas cosas que hay acá en el chat. Otro punto, dice, es la calidad de carga en términos de nastenos, creo que eso se habló. Tercer punto, pensando en lo que se viene, tiene un laboratorio de soporte especializado para que se evalúe la regeneración del catalizador. Sí, eso lo tienen. Delta P del compresor de gas, reciclo, perdón. Bueno, no sé si hay alguna cosa especial o ya se respondió. Chequear la presencia de compuestos oxigenados, creo que de eso se habló. No sé si se habló de los compuestos oxigenados. No, pero ya tuvimos la experiencia con compuestos oxigenados y fue una de las primeras cosas que chequeamos y no tenemos compuestos oxigenados. Claro, Hemos sí, hecho sí. un análisis de campo y un análisis de laboratorio, lo hemos hecho con eso, no tenemos tenido. Entiendo que realizan circulación de hidrógeno a alta pureza a través de los reactores después de eventos de shutdown. Lo han intentado hacer nuevamente solo para recuperar RON y actividad del primer reactor. Una pregunta No, de Manuel. lo hicimos sin querer, lo hicimos, se nos paró la planta y en la puesta en marcha lo hicimos. A propósito, nos quedamos trabajando más abajo en la temperatura por un rato. No lo hemos vuelto a plantear de hacer. O sea, no lo hemos vuelto a plantear de hacer. Pero sí, Bueno, yo me podría- tengo que ir a otra reunión, así que escúchenme una cosa. Si en cualquier refinería hay algo novedoso para presentar, tanto de problemas resueltos, de nuevas tecnologías, por favor, y quieren ponerlo en común, lo hacemos a través de ARPEL, que ARPEL es la Asociación de las Empresas Latinoamericanas. Esta organización se fundó en el año 1965 para el intercambio de mejores prácticas y de conocimiento de Latinoamérica. O sea, acá no hay un interés comercial, nunca hablamos de negocios, siempre hablamos de problemas técnicos, de soluciones, de nuevas tecnologías. Desgraciadamente ahora estamos en tiempo de pandemia, pero es común el hecho de que profesionales de cualquier refinería de Latinoamérica pidan ir a ver la aplicación de una nueva tecnología o juntarse con profesionales de otras refinerías para discutir algún problema. Eso nosotros lo gestionamos. Ya lo hicimos, hubo gente que fue de YPF a Reficar, de Reficar vinieron a YPF, de YPF a ENAP. Bueno, está abierto y pienso que en algún momento la pandemia nos va a dejar volver al intercambio y a la visita entre profesionales de distintas refinerías. Todo esto espero que les haya sido útil. La verdad que el problema parece bastante novedoso. Y bueno, estamos a disposición. O sea, si hay más preguntas o inquietudes, por favor me comunico a la gente ¿cómo se llama? De las distintas refinerías sin ningún problema. ¿Ok? Muchísimas gracias, Le Ricardo, agradezco a por todos. el tiempo. Muchas gracias. Bueno, no, por Dios. Bueno, gracias a todos. Producir nafta, yo estoy jubilado, tengo que hacer otras cosas. Gracias, Gracias en nombre de Arpel y gracias a PF y a todos los que participan. Muchas gracias. Nos vemos. Okay, cualquier cosa se comunican conmigo, por favor. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, hasta luego.